La franquicia de Sonic Elerizó en los últimos años ha estado en su mejor momento desde los 90s. Con 3 exitosas películas y juegos con una calidad superior. Creo. Y de entre todos esos, saldría un juego que devolvería la fe a la gente y que se convertiría en uno de mis favoritos, ese sería Sonic Frontiers. La salida de Sonic Frontiers se sentiría como un respiro de aire fresco para la franquicia, pues tras años de juegos mediocres o de plano malos, Frontiers vendría a arreglar eso, entregando una experiencia que podría ser disfrutada tanto por su enérgico pero a veces relajante gameplay y bajo mi punto de vista por sobre todo, su excelente historia, siendo un juego que le gustó tanto al público general como a los fans. Bueno, excepto Twitter, pero ese no es el punto. El punto es que, a pesar de que el juego ofrece horas y horas de diversión, aún así se sentía que podía entregar algo más, es por ello que Sega anunciaría una serie de 3 actualizaciones o bueno DLCs que saldrían posteriormente, pero había uno que, tanto a mí como a varios, les interesó más que los demás, el cual era el tercer DLC, el cual iba a tener su propia historia. Como el juego base ya dejaba bastantes preguntas y cosas sin explorar por completo, no saben el hype y las expectativas que tenía por esto. Y el día llegó y, pues... Para empezar, tenemos que hacernos la pregunta de, ¿qué hizo mal Final Horizon? Todo. Hablando en serio, Final Horizon tiene un montón de problemas, entre los que se encuentra su gameplay, el diseño del mapa, y el control tosco de los nuevos personajes, que incluso pueden romper el juego por completo. Pero hay un problema en concreto, que me parece de los más grandes y del que no he visto a muchos hablar, y los pocos que lo han hecho solo lo vieron de forma superficial, estoy hablando sobre la historia del DLC. Verán, una de las cosas que me encantó de Frontiers, es su historia. A diferencia de anteriores juegos, la historia de Sonic Frontiers es mucho más profunda y emotiva, los personajes se sienten más humanos y reales, abriéndose emocionalmente con Sonic y ayudándonos a comprender más sobre el personaje y del mundo que los rodea. Asimismo, el juego logra hacer un gran equilibrio entre cuando quiere ser gracioso y cuando se tiene que tomar en serio, y sobre todo, el hecho de que este juego se siente como un punto importante dentro de la franquicia, pues aquí los personajes tienen su propio desarrollo de personaje, creciendo mientras avanza la historia y teniendo sus propios objetivos al final de esta, a diferencia de otros juegos que te puedes saltar sin ningún problema y no afectará en mucho, ya que estos mantienen bastante el status quo. Aún así, la historia dejaba varias dudas y había elementos que no se exploraron por completo. Aparte, el juego contenía una escena post-créditos que parecía servir como teaser para una continuación de la historia, por lo que para cuando se anunció el DLC me emocionó bastante, pero como ya se habrán de imaginar, esto no terminó como se esperaba. Pero para entender el tema tenemos que saber de qué trata Final Horizon, así que acá tienen la historia. El DLC empieza como una versión alternativa de la última isla del juego, ahora Sonic junto a sus amigos y ahora Sage y Eggman deberán unir fuerzas para derrotar a Dien. Amy, Tails y Knuckles buscarán las esmeraldas, mientras Sonic realiza una serie de desafíos para convertir la cibercorrupción en poder. Los amigos de Sonic hacen una serie de cosas para eliminar la barrera que no les deja tomar las esmeraldas y Sonic hace los desafíos de los ancestros para demostrar que es digno para recibir el poder. Al final aparece el último titán Supreme, Te-Pego se muere, aparece The-End y controla a Supreme, Sonic usa su nuevo poder para vencerlo, Te-Pego The-End obtiene su end, y ahora todos felices, todos contentos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué? Literalmente esa es la historia. A ver, obviamente lo resumí para no hacerlo tan largo, pero en esencia es tal cual lo que dije, y este es uno de los más grandes problemas, y el que explica los siguientes: la historia se siente demasiado apresurada, esto en el sentido de que se siente hecho a la rápida, algo que no me sorprendería teniendo en cuenta que no mostraron nada de gameplay hasta el día de su estreno, y que no se parezca en casi nada a los teasers. La historia en el DLC se siente tan hecho a la rápida que verdaderamente hay momentos que se siente que no hay una verdadera trama desarrollándose, y el hecho de que esta avance igualmente bastante rápido hace que no haya el suficiente tiempo para desarrollar y explorar otras cosas. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, el juego original deja varias incógnitas, como el logo del juego que aparece en el teaser trailer y dentro del mismo juego sin explicación, entre otras cosas. Sin embargo, el DLC no explora nada de esto, provocando que se sienta que le falta algo, que lo es, y que termina por sentirse aburrido y plano. Otro de los problemas que tiene la historia es respecto a los diálogos.
Ya expliqué anteriormente como una de mis cosas favoritas eran las interacciones entre los personajes y los diálogos secundarios que podías tener en cada isla, donde podías saber más sobre ellos, sus motivaciones, metas, y más sobre el nuevo mundo que los rodeaba. En cambio en Final Horizon, los diálogos entre los personajes no aportan nada, pues son solo, personaje que acabas de usar lo estás haciendo muy bien, y ya. Para ser lo que se supone es el último trayecto antes de la batalla final, teniendo en cuenta de que todo el punto de este DLC es reescribir la historia, sí, de eso hablaremos luego, siento que se pudo haber explorado por completo a estos personajes en este DLC, ver cómo evolucionaron desde que conversamos con ellos y los ayudamos en sus respectivas islas, sirviendo de igual forma como un paralelismo a la hora ser ellos los que encuentran las esmeraldas, para ayudar a Sonic a enfrentarse al titán y The End. Ahora, el momento que se podría decir más odio de este DLC, y el que me inspiró a hacer este video. Verán, desde que jugué Sonic Frontiers siempre tuve la idea de hacerle un análisis, en especial hacia el gran villano de este juego, hablo del personaje de The End, ya que se me hacía bastante interesante, por todo lo que representaba. Sin embargo, había algo que me detenía a hacerlo, y eso era la existencia de este propio DLC, pues como ya hablé en la introducción de este video, debido al final apresurado del juego, el anuncio del DLC, y la promesa del director del juego de mejorar el final de este, decidí esperar para así tener ese video lo más completo posible. Cuando jugué el DLC me encontré con todos los problemas que mencioné anteriormente y más, pero lo único que me mantenía jugando era la promesa de que quizás el final valdría la pena, y ¿qué creen? La nueva batalla final del juego, o más bien, todo el clímax y acto final es una basura y para mí, lo peor de todo el DLC. Si les soy sincero, yo no he jugado la batalla final, ya que lo dropé tras intentar la última torre, pero no es algo que realmente importe para este video, pues el punto de esto no es reseñar la jugabilidad, ver si es que se controla bien ni nada por el estilo. El gran problema de esta batalla es que, irónicamente, al intentar arreglar el acto final, terminaron por arruinar todo lo que hacía bien, dejen que me explique. Durante todo Sonic Frontiers, se nos establece a The End como una amenaza mayor y más aterradora que todos los anteriores enemigos a los que Sonic se ha tenido que enfrentar, al haber sido capaz de extinguir casi por completo a una especie y a todo un planeta, haber sido capaz de manipular al mismo Sonic para que lo ayudara y ser la propia representación de la muerte. Es por esto que su batalla, narrativamente y técnicamente jugablemente es tan diferente a las anteriores batallas de jefes del juego, no es otro titán más, es una entidad, la muerte, que fue capaz de matar a cientos de especies y ahora va a por ti y todo el planeta, algo que le da más peso a esto es que al inicio de esta batalla, Sonic le reza a los ancestros para pedirles ayuda a derrotar a The End. En Horizon, aunque técnicamente hace lo mismo, más allá de quien te da el Power Up, no se siente la necesidad de Sonic por pedir ayuda, se siente que a la hora de rehacer esta batalla, se concentraron en intentar hacer de que se viera épico en vez de pulir lo que ya se nos había mostrado en la versión original, e incluso así termina siendo decepcionante, pues en primer lugar la primera fase con Supreme quedó intacta cuando varios querían una batalla digna contra el último titán igual a las anteriores, y la nueva batalla contra The End pierde todo sentido. En primer lugar, The End aparece de la nada a poseer a Supreme, cuando en el juego original se supone de que este estaba encerrado en este mismo, en los propios flashbacks de los ancestros previos a la última isla de tanto el juego base como el DLC, se nos muestra como el que controlaba a Supreme, se sacrifica encerrando a The End en este, siendo un obvio retcon este cambio, y por otro lado, no tiene sentido de que The End posea a Supreme, pues este dice de que ahora que está libre, va a volver a usarlo como avatar para destruir el mundo, cosa que no tiene pies ni cabeza ya que este puede hacer eso sin necesidad de este, toda la batalla se siente más como una batalla contra Supreme que con The End, cosa que termina siendo bastante decepcionante, sería como si en un Leased en vez de enfrentarnos a Dark Gaia nos enfrentamos al Egg Dragon controlado por Dark Gaia, no tiene sentido y se siente que la espera por este momento gracias a como se nos anticipó como una gran amenaza no haya valido la pena y parezca un bait. Y por el lado del final, también está mal. La destrucción de The End está ok, me gusta que Eggman ahora sí ayude más, y tiene sentido de que Sonic necesite usar todo su poder llevando la transformación super hasta sus límites para enfrentarse a esta entidad cósmica representante de la muerte misma, demostrando lo poderoso que es The End comparado con anteriores amenazas. Es la escena con Eggman en donde yo tengo el principal problema, pues por muy bonito que sea, creo que el que Sage siga viva fue una mala decisión, dejen explicarme.
Una de las cosas que me gusta del final original es el contraste que hay entre cómo Sonic y sus amigos ven la derrota de The End a cómo la ve Eggman. Centrándome en esa escena en particular, me encanta el cómo sin decir ni una sola palabra se entiende a la perfección el cómo se siente Eggman, y personalmente, me gusta cómo este final muestra que no todo tiene que ser perfecto y bello, no todos van a ver algo de la misma manera que tú, y por otro lado, algo que yo esperaba de este DLC como ya dije, es que, basándose en la escena post-créditos, iba a ser una secuela en donde Eggman al intentar revivir a Sage terminaría trayendo consecuencias terribles, terminando por dejar ir a Sage aceptando su muerte, pues nos guste o no, no podemos regresar a la vida a nuestros seres queridos por más que queramos, y si es que se pudiera traería graves consecuencias, y me hubiera gustado una historia así, pues anteriormente ya se había tratado el mismo tema pero con la inmortalidad en Sonic and the Black Knight, por lo que no estaría fuera de lugar y daría un bonito mensaje en un juego que ya de por sí trataba temas mucho más maduros, y aunque sé que muchos me dirán que era mejor dejar viva a Sage por X razón y demás, pues aunque me guste el personaje de Sage, hay que reconocer cuando hay que dejar a un personaje morir y que descanse, pues si no terminamos con obras como Dragon Ball o cualquier anime que reviven personajes cada 3 segundos, y aunque no estoy en contra de revivir personajes, creo que solo se debería hacer si el evento mismo de su regreso traiga un impacto real a la historia general y a los personajes, o por lo menos haya potencial de contar una nueva historia con ese personaje, como con el caso de Shadow, que su regreso hace que los personajes se cuestionen si es el verdadero o no, y con su propio videojuego en el que se explora más sobre su pasado y que termina por cerrar por completo su arco de personaje, volviendo a recordar su pasado y dejándolo, valga la redundancia, en el pasado para centrarse en quién es ahora y su futuro. En conclusión, Sonic Frontiers The Final Horizon es un pésimo DLC en el ámbito narrativo, que arruina por completo todo lo que hizo excelente la historia original de Sonic Frontiers en un intento de satisfacer a todos sin entender qué era lo que hacía a Frontiers especial en primer lugar. Espero que les haya gustado este video ensayo, yo soy Sprindy. Antes de irme les digo, nos vemos cuando Sega deje de apresurar a sus desarrolladores, nos vemos.